Queridos amigos, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en nuestro programa. Podemos llamarlo así, ¿verdad? Nuestro programa de conversaciones acerca de las cosas importantes de la vida. Las conversaciones que hemos denominado Hablemos Claro, con el propósito de hablar claro, porque estamos en un momento histórico donde la oscuridad está predominando sobre la luz. Esta oscuridad se manifiesta de muchas maneras, pero quizás una de las más importantes a través de las redes sociales, que hacen que entonces aparezcan como fake news, aparezcan noticias contradictorias, entonces uno no sabe cuál atenerse, cuál no atenerse, cuáles son inventos, hay mucha gente inventando, hay mucha gente investigando seriamente. Entonces estamos en un momento histórico muy interesante, entre otras razones porque ¿de qué se trata? Se trata de que por primera vez en la historia de la humanidad estamos todos coincidiendo en el mismo punto. Estamos coincidiendo etnias diferentes, razas diferentes, culturas diferentes, nos estamos encontrando. Y ese encontrarnos, los seres humanos, desde que teníamos ideas distintas, que veníamos de costumbres distintas, de creencias distintas, de valores distintos, y estamos ahora habitando la misma casa. Yo suelo decir que es que el patio de la casa creció y hoy en día tenemos 8.000 millones de personas metidas en el patio de la casa de cada uno de nosotros en esta forma virtual, en esta forma mágica, ¿verdad? Que le da sentido a la frase de Edward O. Wilson, aquella frase que me ha quedado fija en la mente, en la memoria, que señala simplemente que este, el problema de hoy, dice Wilson, el problema de hoy es que tenemos mentes paleolíticas, mentes paleolíticas, instituciones medievales y tecnología que parece de Dios, que parece de Dios. Y entonces esa aparente contradicción es simplemente, bueno, que nuestros órganos de los sentidos, nuestros órganos de captura de información y de energía, se han extendido de una manera espectacular, de una manera maravillosa. Y dentro de esas extensiones espectaculares está precisamente el asunto que queremos tocar hoy. ¿Verdad? Unos amigos estuvimos comentando sobre la película Enigma, ¿no? Y eso nos contactó con todo lo que es el movimiento histórico de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, en donde gracias al trabajo de Alan Turing y un gran equipo, por supuesto, no se lo podemos atribuir todo a él, pero sí como el genio, la materia gris detrás de todo aquello que se pudo investigar para develar las codificaciones crípticas de los mensajes de las fuerzas nazis para cambiar el curso de una historia donde los nazis estaban pues sencillamente ganando casi todas las batallas, ganando todo porque tenían, bueno, habían estado preparándose mucho tiempo, durante mucho tiempo, armándose, estudiando, sistematizando toda esa serie digamos, proyectos de conquista bueno, la conquista que iba mucho más allá de la idea de Alemania, ¿no? Cualquier parecido con la situación actual entre Estados Unidos y Rusia no es coincidencia, es mucho más que coincidencia, es mucho más que coincidencia, ¿no? Pero bueno, porque esa es la historia del ser humano, mientras nosotros tengamos unas mentes prehistóricas, es decir, mientras nosotros pensemos que el mundo es el tamaño de mi lenguaje
mientras nosotros pensemos que yo tengo la razón y tú estás equivocado, pues estaremos embromados. Estaremos embromados. Mientras no seamos capaces de generar una tremenda autocrítica acerca de cada una de las cosas que nosotros miramos, escuchamos, sentimos, procesamos, interpretamos, estaremos atrapados en esta locura de unos contra otros. En lugar de la construcción de un mundo que sea vivible, un mundo que sea amable, un mundo que sea comprensiblemente abordable. Y en ese sentido es que queremos en el día de hoy comentar que lo que logró Alan Turing, o sea, Alan Turing y todo el equipo que investigó sobre eso, al poder diseñar una máquina lectora, podríamos decir la primera gran computadora pues, potente, y para, en este caso, descifrar códigos, es interesante cómo eso nos puede servir para continuar evolucionando hacia unos acuerdos que hagan posible que la cooperación predomine sobre la rivalidad, que es la clave. Hace poco, en una charla que le escuchaba a Juan Luis Arzuaga, eh, un gran intelectual español, arqueólogo, antropólogo, y donde él decía que parte de la situación es esta incapacidad de nosotros para crear sociedades realmente constructivas. Y decía, los seres vivos que más han perdurado en el proceso evolutivo son aquellos que tienen sociedades sólidas, que tienen sociedades que cooperan entre sí. Básicamente los insectos. Los insectos y buena parte, por ejemplo, lo mismo que estudió Wilson, como son, por ejemplo, las hormigas o las abejas, ¿sí? Que cooperan, que trabajan en equipo para producir los bienes que hacen posible que ellos continúen viviendo. Ese fenómeno hace que esa especie tenga más posibilidades de evolución. En la medida que nosotros podamos acordar, en la medida que nosotros podamos establecer tareas específicas que nos conduzcan a un bienestar cada vez mayor y a un trabajo en equipo, pues nuestra especie tendrá más posibilidades de sobrevivencia, distinto de lo que estamos haciendo en estos momentos, ¿verdad? Y en ese sentido es muy importante que nosotros podamos reconocer cuáles son esos códigos, cuáles son esas instrucciones encriptadas en nosotros mismos que hacen que nosotros tengamos el comportamiento que tenemos. Fíjense, este equipo, podríamos decir coordinado por Alan Turing, lo que simplemente fue construir una máquina que pudiera cazar los elementos constituyentes de los mensajes con el significado, en este caso en el idioma inglés, ¿no? Ir cazando cuál era la probabilidad, por ejemplo, de que un símbolo, un signo que representaba, por ejemplo, una letra, ¿verdad? Cuál era la correspondencia que tenía con las letras del código lingüístico inglés, en este caso, para poderlo llevar de ese encriptamiento que tenían los alemanes a un lenguaje que pudiera ser interpretado correctamente por los ingleses en este caso, ¿no? Los ingleses y los aliados y del otro lado los nazis, ¿no? Ese, ese patrón matemático de correspondencia entre una cosa y la otra, ¿verdad? Entre un lenguaje A y un lenguaje B, es lo que está en la base de toda la naturaleza. En la base de toda la naturaleza está que algo representa un algo para otro algo o alguien
capaz de leer esa correspondencia que se está estableciendo. Y esa es la metodología que estamos utilizando en Neurocodex para nosotros tratar de ver cuál es la codificación universal básica del ser humano para que seamos capaces de hacer todo cuanto hacemos. Para que seamos capaces, por ejemplo, de percibir las cosas como las percibimos, de procesarlas como las procesamos y de dar las respuestas correspondientes. Es que en eso hay una serie de hechos, quiero hacer énfasis en esta palabra hecho, que son claves para entender esto, que es qué ha ocurrido evolutivamente para que nosotros seamos unos seres distintos del resto de los seres vivos de la naturaleza, para que nosotros seamos dentro de, por supuesto, hemos estado clasificados siempre dentro de los animales, ¿verdad? Y dentro de los animales, dentro de los mamíferos, que evolutivamente ya tenemos ese paso dado en el sentido de conocimiento de que eso aconteció de esa manera, ¿sí? De lo cual, como siempre afirmamos, podemos estar casi completamente seguros de que fue así. Y el descubrimiento del código genético, el descubrimiento del ADN, en primer lugar, es decir, del sistema físico que tenía encriptado, el código alemán, que tenía encriptado dentro de sí la información para que nosotros desarrollemos aquello que desarrollamos. Por ejemplo, el hecho de que yo tenga una piel que podríamos llamar blanca, ¿verdad? Dentro de la categoría de los blancos. Eso es debido a que hay una codificación en mi ADN, ¿verdad? Que viene de mis antecesores, que hace que mi piel aparezca de color blanco, es decir, con pocos melanocitos, o escasos melanocitos. Mientras que otra persona, por ejemplo, de piel oscura o de piel negra, esa persona tiene una enorme cantidad de melanocitos y esa codificación está en su código genético, ¿no? Pero hay una serie de elementos importantes en el desarrollo evolutivo de los animales para que nosotros hayamos llegado a donde estamos. Entonces, en primer lugar, fíjense, uno de los elementos importantes es que en el cráneo, el agujero por donde pasa la columna vertebral, el agujero por donde pasa el sistema nervioso, la médula espinal, ese agujero en la mayoría de los mamíferos, que son cuadrúpedos, la mayoría de los mamíferos, está más alto que nosotros. Nosotros, ese agujero se desplazó de una mutación o cualquier cosa, lo que sea, se desplazó de una posición horizontal a una posición vertical. ¿Qué obliga a eso? Eso obliga a tener la cabeza derecha, a la posición erecta, a estar en dos patas. Ese hecho de estar en dos patas y poder mirar más lejos, ¿verdad? Por la mirada binocular de larga distancia, de largo alcance, indudablemente trajo un primer elemento clave dentro de los códigos de cuáles son nuestras posibilidades. ¿Por qué? Porque liberó nuestras manos. Las manos, que antes eran patas, ¿verdad? Para nosotros desplazarnos, ahora quedaron liberadas. Y además se produjo otro fenómeno muy interesante, que es que dos musculitos que tenemos nosotros los humanos, que no tienen los simios, por ejemplo, nos permiten hacer este movimiento, que es lo que se llama la oposición del pulgar. Al yo poder hacer este movimiento, que lo puedo hacer gracias a unos músculos que tengo por aquí en esta zona, ¿verdad? Los músculos abductores. Esos músculos permiten que yo pueda hacer un agarre fino
y que yo pueda trabajar herramientas con mucho más facilidad que, por ejemplo, que la que hace un mono, que no puede hacer esa oposición al pulgar, sino si él va a agarrar algo con movimiento de pinza, lo va a agarrar desde el movimiento del índice. ¿Sí? Entonces lo va a hacer así. Por lo tanto, esa posibilidad de un agarre completo, de un agarre fino, de un agarre exquisito, está limitada para él. Pero para mí no. Entonces mi mano, al ser liberada, aparentemente, bueno, por otra mutación o por lo que sea, intencional o no, no nos vamos a meter en esas consideraciones, pero intencional o no, eso nos permitió que nuestros miembros superiores fuesen destinados ya a otra cosa, a intervenir sobre la naturaleza. Entonces llevamos dos elementos importantes que coordinados entre sí van a producir un fenómeno mayor. ¿Mm? En tercer lugar, apareció la frente. Esa frente que contiene precisamente la zona prefrontal, que ya es un lugar común y lo pueden buscar por allí en YouTube. Hay montones de videos donde ya de manera casi definitiva podemos afirmar con mucha fortaleza, con mucha certeza, que en esa zona de la frente se encuentra ubicada la capacidad de razonar, es decir, la capacidad de expandir nuestras posibilidades de interpretación, nuestras posibilidades de evaluar el tiempo, nuestra posibilidad de evaluar el espacio, nuestra oportunidad de crear la moral, la ética, la estética, toda esa serie de cosas que nos brindan esa característica humana. El otro elemento importante que también coincidió o se dio adrede, no lo sabemos, ¿verdad? Es que el aparato fonador nuestro es de una enorme flexibilidad. Me permite lanzar una serie de sonidos, por ejemplo, el canto de un tenor, el canto ¿cómo se llama?, de una soprano. Nos permite hacer una gran cantidad de sonidos muy variados que hacen posible que entonces yo pueda construir la palabra. Y si lo unimos a la magia de la mano, entonces yo la puedo transformar en algo escrito. Y ya yo puedo crear otro código a través de dibujitos, ¿verdad? A través de dibujitos, yo puedo crear entonces un nuevo sistema código que es una proyección de mi propio código, ¿sí? Y es lo que llamamos la escritura. ¿Qué ventaja nos ofrece la escritura? Que permanece, que podamos darle una continuidad en el tiempo y en el espacio a través de generaciones. Entonces nosotros podemos rescatar los libros que escribió Aristóteles, podemos rescatar lo que escribió Voltaire, podemos rescatar entonces el pensamiento, la actividad prefrontal que todos esos personajes llevaron a cabo. Y eso expandir nuestra cultura, ¿ya? Por supuesto, acompañado de los centros del habla, que también en nuestro caso están hiperdesarrollados con respecto a otros animales. Entonces, por lo tanto, tenemos una estructura completa, tenemos una base física, material, que hace posible que nosotros seamos unos seres que llamamos superiores, que yo diría nos hace seres especiales, particulares, nos hace seres pensantes, por lo tanto, seres especuladores acerca de lo que acontece. Y entonces yo puedo comentar esto, y yo puedo interpretar esto, y yo puedo transmitirlo con todas esas propiedades que estoy sumando. Propiedades que encontramos aisladas en distintas especies de animales, que es lo interesante también. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la posición vertical, podemos decir, oye, los pájaros también tienen posición vertical. Los miembros superiores de los pájaros están diseñados para volar. Solo para volar. ¿Sí?
pero también para abrazarse, ¿no? Y uno ha visto los pajaritos, los periquitos y eso que se abrazan, ¿no? ¿Con qué? Con el ala. Entonces el ala le permite volar, pero también le permite hacer otras cosas, calentar a la cría, abrazar a la pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es otro diseño, pero tienen dos patas nada más también. Por ejemplo, los canguros también. Los canguros, fíjense que se les atrofiaron las patas anteriores y ellos también adquirieron la posición vertical. Es decir, ellos también, el agujero magnum se colocó verticalmente con respecto al resto del cuerpo. ¿Mm? El monstruo de Tasmania también, por ejemplo. Compartimos eso con el monstruo de Tasmania. ¿Mm? Es bien interesante, ¿no? Por ejemplo, el prefrontal lo compartimos con los cetáceos. Los cetáceos tienen un enorme prefrontal, por eso es que ustedes ven que el delfín tiene una frente enorme, ¿no? Tiene prefrontal. O sea, el delfín muy probablemente comenta lo que ocurre. Es un comentador de lo que ocurre. Un abrazo para los que se van uniendo por acá, ¿no? Y por ejemplo, el aparato fonador, los pájaros, uno oye a los pájaros y tú dices, estos tienen una conversación riquísima. Aquí está ocurriendo una conversación riquísima, porque uno ve además cómo modulan, cómo cambian. Incluso ya hay investigadores que utilizando el modelo de los códigos con los cuales se construyeron las computadoras a partir de Turing, esos personajes han podido seguir patrones en el canto de los pájaros, de tal manera que sí, uno dice, tienen una protoconversación, o cuidado si una conversación mucho más compleja que nosotros, no lo sabemos. Pero ya hay sospechas de que sí, de que ellos tienen una conversación, lo cual también se ha determinado en algunos mamíferos. Pero la coincidencia de estos distintos factores que he mencionado, el agujero magnum en primer lugar, ¿no? Es decir, el agujero que conecta el cerebro con la médula espinal, desplazado hacia una posición vertical que nos obliga a tener la cabeza derecha. Bueno, ahora estamos echando para atrás con los celulares, con la cosa esta, porque uno ve a la gente así, ¿no? Que por cierto hay una serie de recomendaciones que le dicen, mire, eso es peligroso. Eso es peligroso que usted mantenga la cabeza así porque la cabeza pesa mucho. Y cuando usted la inclina hacia adelante, eso hace que pueda dañarse las vértebras cervicales y eso traer un montón de consecuencias, entre otras cosas, estiramiento de la médula espinal, con las consecuencias, por supuesto, de alteraciones neurológicas importantes. Los músculos aductores que nos permiten hacer la oposición del pulgar y el agarre fino cuando pasamos a esa posición vertical, ¿verdad? A caminar en dos patas y por lo tanto se liberaron nuestros miembros superiores y además coincidió con esto y eso permite agarre fino y por lo tanto permitió desarrollo de tecnología, desarrollo de instrumentos. Que yo entonces pueda, por ejemplo, agarrar y explicarles a ustedes cómo funciona el cerebro humano. ¿Sí? Gracias a que puedo agarrar este modelo de esta manera, ¿no? Y lo mismo puedo agarrar, por ejemplo, esta brocha o puedo agarrar cualquier otra cosa y extender mis competencias. Porque eso es lo que ha hecho la ciencia y la tecnología. Extender nuestras competencias originarias, más allá de lo que estos miembros originales pueden hacer, ¿no? Y el otro elemento importantísimo en esto es el gregarismo, que también está conectado con la propiedad del lenguaje, con la propiedad del habla, con la propiedad de la articulación de los sonidos, ¿no? Que entonces yo puedo organizar mis sonidos de tal manera que ustedes que me están escuchando pueden leer
con su prefrontal pueden leer lo que yo estoy diciendo y decir, ah, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con Luis, o me parece que está diciendo barbaridades, o qué sorpresa, qué interesante. Cómo entonces, en la medida que nosotros podemos conocer estas propiedades materiales, podemos a partir de eso reconstruir el código fundamental de nuestra existencia, o sea, el código que hace posible, el manual de instrucciones que hace posible que nosotros hagamos lo que hacemos y cuáles son el conjunto de posibilidades y oportunidades que nosotros tenemos en la vida de vivir cada vez mejor y mejor, que es el propósito fundamental, la misión del proyecto Neurocódex. Y por eso fue que decidimos denominarlo Neurocódex. Aunque les voy a decir una cosa, esto ha venido alimentándose incluso posteriormente a la creación del término. Porque esta es otra parte importante. Cuando nosotros en el 2006 decidimos denominar a la aventura de investigación que veníamos haciendo de los años, finales de los años 60, del siglo pasado, y en el 2006 dijimos vamos a ponerle un nombre, y ese nombre fue neurocodificación de la experiencia humana, fue un poco intuitivo, fue entre intuitivo y bueno, el gran cúmulo de información inconsciente que estaba en nuestra cabeza, ¿verdad? En las distintas cabezas de lo que trabajamos en ese momento y que gracias a la participación de los estudiosos de la semiótica nos brindaron la luz, fundamentalmente Humberto Eco, Antonio Pasquali y algunos otros por ahí, ¿no? Que nos dieron como la pista final. Ah, ok, aquí es donde está la esencia de la cosa, que nosotros tenemos que ir a buscar ese código, ese manual de instrucciones, así como el ADN es el código fundamental para nosotros construirnos como tales, como individuos, cuál es el otro código que nos brinda posibilidades y oportunidades. Y entonces, a partir de ese momento, comenzamos a seguir, a enriquecer esa pista, hasta el día de hoy, cuando ya a partir del año 2011, 2013, en estos días estaba hablando con Carlos Tineo, este eminente psiquiatra venezolano, con quien yo le preguntaba, porque le decía, Carlos, no recuerdo bien si el término modelo estándar del diseño humano en qué año surgió. Y él me dice, no, Luis, claro, por allá, por el 2011, por el 2010, nosotros empezamos a hablar de modelo estándar. Ah, ok. Entonces me recordó eso porque tenía la duda, ¿no? Como ya yo tengo 9 años fuera del país, o sea, estoy ahora en Ecuador. Tengo 9 años en Ecuador y un poco ese momento, pues el momento en el cual empezamos a utilizar ese término para referirnos allá la ecuación del código, eh, bueno, data de esa época, 2011, 2012, por allí, ¿no? 2010, 11, 12, ¿no? ¿Y por qué lo llamamos modelo estándar? ¿Por qué lo llamamos modelo estándar del diseño humano? Por la misma razón, ¿verdad? Que Alan Turing dijo, bueno, si yo logro construir una computadora que un ser humano no pueda diferenciar sus mensajes, si son hechos o no hechos por una persona o son hechos por la máquina, podemos decir ahí la máquina alcanzó al hombre. Ahí la máquina alcanzó. Fue en un experimento mental. En ciencia se utilizan mucho los experimentos mentales, cosas que, bueno, algunas de las ciencias empíricas pretenden rechazar, pero en realidad son sumamente enriquecedores, los experimentos mentales, ¿no? Él diseñó un experimento mental consistente en lo siguiente. Si yo pongo a conversar una computadora con un ser humano, ¿verdad? En una sala, y detrás de una cortina o en otra sala, pero que pueda escuchar la conversación,
un ser humano, un tercer ser humano, y ese tercer humano no logra distinguir quién es humano y quién es computadora, la computadora se ha humanizado. Es decir, tenemos un robot lo suficientemente desarrollado como para llamarlo humano. ¿Verdad? Estamos bastante cerca de eso, ¿no? Cuando uno oye a Alexa, cuando uno oye a Siri, cuando uno oye a Sofía y cuando uno oye a alguno de estos robots que están generándose continuamente en este momento, hay un momento en que uno dice, wow, ¿será o no será humano? ¿Mm? ¿Cuál es la distinción? Entonces, en Neurocode hemos metido la lupa allí, a ver, el zoom de la investigación científica, ¿no? Metimos el zoom de la investigación científica y dijimos, bueno, pero ¿cuál es la distinción que todavía ocurre? La distinción que todavía ocurre, presten atención a esto, es la falta de emoción, es la falta de esa apreciación metafísica que no tiene el robot. El robot no tiene esa apreciación metafísica, esa apreciación más allá de el simple, la expresión lógica, lógica formal, por supuesto. Hoy en día ya este concepto de lógica lo hemos extendido a la lógica afectiva, a la lógica metafísica, a la lógica intuitiva, a un montón de cosas que son componentes del ser humano. Por eso nuestro modelo es un modelo integrador, modelo que integra la parte cognitiva con la parte afectiva, con la parte motora, con la parte interactiva. Y es lo que llamamos la PESA de entrenar. PESA porque son las siglas de pensamientos, emociones, sentimientos y acciones. Entonces, ¿a qué hemos llegado? A conceptos como los que nos proponía Edgar Morin, conceptos como los que proponía Ludwig von Bertalanffy, Gregory Bateson, un montón de pensadores que han dicho, mire, tal cual como llevamos ahorita la investigación científica, ha llegado a un punto donde conviene enriquecerla, como dice José Antonio Marina. Hemos llegado a un punto donde es prudente una poética de la ciencia y una ciencia de la poética. Es decir, donde podamos casar en un lego coherente y congruente, podamos nosotros casar los distintos aportes de la sabiduría humana. Y ese es el proyecto. Ese es el proyecto que estamos manejando, ese es el proyecto que estamos impulsando a través de lo que llamamos el proyecto Neurocodex, ¿no? Una integración de saberes alrededor de las posibilidades y oportunidades que tenemos los seres humanos de vivir cada vez mejor. En plena construcción, por supuesto, igual que en la vida es construcción de construcción, construcción de construcción permanente. Podríamos decir, yo suelo decir que la vida de cada uno de nosotros es la vida de un funámbulo, la vida de un equilibrista de circo. Estamos en constante movimiento. El día que nos paramos, nos caemos. Si el funámbulo detiene el movimiento, se cae la tierra. Igualito pasa. Y fíjense ¿qué son las enfermedades? Intentos de detección del proceso de transformación continua que llevamos a cabo los seres humanos. Esas son las enfermedades. Cada vez se despeja más el camino, cada vez quedan más claras las cosas, todavía hay muchas oscuridades, todavía hay muchos errores, muchas equivocaciones, malas interpretaciones, etcétera, etcétera, pero ese es el camino que vamos recorriendo. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Queridos amigos, un abrazo y seguimos. El próximo sábado tendremos un nuevo tema ya dentro del contexto del proceso salud-enfermedad, puesto que me toca ahora al doctor 03. Un abrazo nuevamente.